nombre es Rubén Tapanta. En este video veremos sobre la cromatografía y realizaremos un experimento casero. Pero antes de eso, veremos de qué trata la cromatografía. Y según la UPAC, nos dice que la cromatografía es el método utilizado inicialmente para la separación de componentes de una muestra, en la cual los componentes están distribuidos en dos fases, que es una, la fase estacionaria y la fase móvil. En nuestro experimento, la fase estacionaria veremos que es el papel filtro y la fase móvil sería nuestro líquido que usamos es el alcohol. Para realizar el experimento de cromatografía vamos a usar alcohol, marcadores de colores, un recipiente para colocar el alcohol, papel de filtrar café que lo cortamos en forma de tiras y usaremos materiales adicionales como una regla y una cinta. Para realizar el experimento, lo primero que hacemos es cortar los pedazos de papel y los pintamos con los marcadores de colores en los extremos. Una vez que hemos pintado un extremo con los marcadores de colores, con una cinta adhesiva pegaremos en el otro extremo, la cual usaremos para pegar sobre una regla. Esta regla nos ayudará a mantener elevados los papeles. En el recipiente verteremos alcohol etílico para posteriormente colocar la regla sobre los vasos y nuestros papeles quedarán colgando. Como pueden ver, usamos los colores verdes, tomate, negro, azul y amarillo. Y en este momento se puede observar cómo el alcohol empieza a subir y empieza a arrastrar los pigmentos de cada color. Podemos observar la fase estacionaria, el papel filtro, y la fase móvil, que sería el eluyente o el líquido, en nuestro caso el alcohol etílico, que se encuentra mediante la capilaridad o influenciada por la edad. No sé por qué me apareció otro video. El que quiero que vean es este. Voy a volver a compartir. No sé por qué apareció el otro. Un segundito. Que este es mucho mejor. Ah, no, tengo que ver.
Este es el que quiero que vean. Un segundo. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, doctora. Ya, muy bien. Los objetivos de la siguiente presentación son, en primer lugar, justificar brevemente el fundamento básico del conjunto de técnicas cromatográficas para, a continuación, describir la técnica de la cromatografía en capa fina y el proceso experimental para su aplicación. Por último, se mostrará un ejemplo de la aplicación de dicha técnica al reconocimiento y evaluación de la pureza del ácido acetilsalicílico, obtenido mediante la reacción de esterificación del ácido salicílico con anhídrido acético. La cromatografía en capa fina, como el resto de técnicas cromatográficas, se basa en la distinta afinidad que poseen los componentes de una mezcla entre una fase estacionaria y otra fase móvil que se desplaza a través de la primera. En el caso de la cromatografía en capa fina, generalmente la fase estacionaria es una capa de gel de sílice capaz de absorber agua en su superficie y que está depositada sobre una lámina de aluminio para darle consistencia. La fase móvil o eluyente suele ser una mezcla de disolventes que asciende por capilaridad a través de la fase estacionaria, arrastrando más o menos velozmente cada componente en función de su mayor o menor afinidad por la fase estacionaria o por la fase móvil. Esta mayor o menor afinidad va a venir dada habitualmente por la relación entre la polaridad de las moléculas que componen la mezcla y la polaridad del eluyente, ya que, siendo la fase estacionaria una fase claramente polar, podremos obtener distintas separaciones jugando con la polaridad del eluyente. Para eso podremos utilizar mezclas de disolventes a veces bastante complejas para lograr la polaridad adecuada que nos permita la separación deseada. Por ejemplo, en este caso, si A es el componente que tiene mayor afinidad por la fase móvil y C el que tiene mayor afinidad por la fase estacionaria, cuando el eluyente asciende a través de la fase estacionaria, podremos observar cómo poco a poco van separándose los componentes formando manchas separadas, ya que el componente A es arrastrado preferentemente por la fase móvil, mientras que el C es el que queda retenido preferentemente por la fase estacionaria, teniendo B un comportamiento intermedio. A medida que el eluyente va ascendiendo, la separación se va haciendo mayor hasta lograr una separación lo suficientemente adecuada para permitir la caracterización de los distintos componentes de la mezcla. Para aplicar esta técnica, en primer lugar se corta la placa cuidadosamente en función de la cubeta cromatográfica que se vaya a utilizar, teniendo en cuenta, lógicamente, su tamaño. Y también deberemos considerar el número de manchas que tengamos que desarrollar. Posteriormente, se traza con lápiz una línea sobre la cual aplicaremos las manchas de la muestra. Esta línea base deberá estar situada de modo que quede por encima del nivel del eluyente, de modo que éste no disuelva las manchas. Con un capilar se realizan sucesivas aplicaciones de cada muestra en sus puntos correspondientes, que habremos identificado antes, pues por supuesto con claridad, y de modo que dejemos secar cada mancha antes de una nueva aplicación de la muestra para que, logrando una concentración adecuada, estas manchas no sean demasiado extensas. Posteriormente se deposita la placa con ayuda de unas pinzas dentro de la cubeta, que habrá estado, y esto es importante, previamente tapada con el eluyente introducido, de modo que el aire en su interior
se encuentre saturado con los vapores del eluyente. Poco antes de que el frente del eluyente alcance el extremo superior de la placa, se retira con las pinzas y rápidamente se marca con un lápiz el frente del disolvente. Esto hay que hacerlo con rapidez, ya que muchas veces los eluyentes son muy volátiles y el frente del disolvente deja de observarse rápidamente. La identificación de los componentes de la mezcla puede realizarse de distintos modos. El más sencillo y claro es el empleo de patrones de sustancias puras de referencia. Por ejemplo, si este es el desarrollo de las manchas de una muestra problema y esta es la mancha correspondiente al componente a una sustancia pura que previamente hemos introducido aquí como patrón, pues es bastante probable que esta mancha corresponda al componente A. Por tanto, hemos identificado su presencia en la mezcla. Otro modo de identificar sustancias o grupos de sustancias es mediante la llamada razón de migración o coeficiente R sub F. Se define como el cociente entre la distancia entre una determinada mancha y la línea base y el recorrido total del eluyente. En este caso, por ejemplo, B partido por A sería la razón de migración o coeficiente R sub F de esta mancha. Este coeficiente, siempre que utilicemos unas mismas condiciones en cuanto a eluyente y en cuanto a fase estacionaria, es bastante reproducible y, como comentábamos anteriormente, permite una identificación relativamente clara de sustancias o grupos de sustancias. Es importante precisar que muchas veces las manchas son poco visibles a la luz ordinaria, pero lo son bajo la luz ultravioleta, bien porque contengan sustancias fluorescentes o bien porque la propia capa tiene una sustancia fluorescente que emite una luz de color verdoso, y de esa manera los distintos componentes de la mezcla, como veremos posteriormente, pueden apreciarse como manchas oscuras. Cabe también indicar que habitualmente se emplean sustancias reveladoras que producen coloraciones específicas para determinados grupos de sustancias, bien a la luz visible o por fluorescencia bajo luz ultravioleta. En este ejemplo podemos observar el desarrollo de un problema que consiste en el producto obtenido tras la síntesis del ácido acetilsalicílico. Podemos observar aquí la mancha problema junto con la mancha correspondiente a un patrón de ácido acetilsalicílico puro y un patrón de ácido salicílico, que es la impureza que probablemente pueda estar presente en dicho producto. Podemos observar entonces cómo a la misma altura del patrón de ácido acetilsalicílico tenemos la mancha de la muestra problema y aquí a la altura del ácido salicílico no tenemos ninguna mancha. Luego, por tanto, podemos considerar que el producto obtenido es ácido acetilsalicílico de una pureza elevada. Si aquí hubiéramos obtenido otra mancha, podríamos entonces considerar que había una impureza importante de ácido salicílico. Así pues, en esta presentación hemos explicado los principios básicos de la cromatografía en capa fina, como ejemplo representativo de las técnicas cromatográficas en general, para posteriormente describir las distintas etapas implicadas al ejecutar esta técnica, así como los distintos modos de interpretar sus resultados en cuanto a la identificación de los componentes de la mezcla. Por último, hemos mostrado también un ejemplo relacionado con la identificación del ácido acetilsalicílico y la evaluación de su pureza.
Bien, como han podido ver, entonces en este video se ve claramente todo el procedimiento que se realiza, con una explicación muy clara para qué sirve el ERF, ¿no es cierto? Se llama factor de retardo, factor de migración, pero ese factor de migración o de retardo no es nada más que el coeficiente en la distancia recorrida de cada manchita sobre la distancia del solvente. Y esos datos nosotros comparamos con tabla, de esa manera podemos identificar exactamente el compuesto, ¿no? Entonces vamos a continuar, chicos, y vamos a ver ahora el otro tipo de cromatografía. Esta técnica de cromatografía en capa fina es bien práctica, rápida, y nosotros podemos identificar muchos compuestos, ¿no? Esa es una ventaja. La cromatografía en columna es un poco más larga, pero también nos permite obtener fracciones muy bien separadas que podemos continuar con otro tipo de estudio. Entonces vamos a ver ahora lo que viene a ser la cromatografía en columna. A ver, volveremos a esta lámina que había explicado hace un momentito yo. A ver, en el caso, por ejemplo, ¿no? RF, ¿qué dice de cómo se calcula el RF? Hemos dicho que es el cociente de la distancia recorrida por cada mancha sobre la distancia recorrida del solvente, por 100 cuando se trata del HRF, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, mire, si la mancha 1, que sería esta, ha recorrido 1 centímetro desde este punto hasta acá, siempre se considera el punto medio, ¿ya? 1 centímetro. Y el solvente, que es igual desde este punto hasta el frente del solvente, hasta todo lo que ha recorrido, sería, supongamos, 5.6. ¿Cómo calculo el RF? Fácil. 1 dividido entre 5.6 me da 0.17. El HRF no es nada más que el RF por 100. ¿Ya? Y si mi HRF es 17.86, supongamos para esta mancha, yo estoy trabajando con el grupo de metabolitos secundarios y con hojas de CEN, y de acuerdo con antraquinonas, y me dice, si usted tiene un RF comprendido entre 15 a 20, entonces se trata de una cenidina antocinuria. Lo que he encontrado aquí en esa manchita es una cenidina. Entonces, fíjense, es la verdad, estoy separando y estoy identificando con la cromatografía en capa fina. Lo mismo puedo hacer con la cromatografía en columna. Ahora, ¿qué es la cromatografía en columna? Igualmente, es la percolación uniforme de un líquido a través de una columna, ¿sí?, que contiene una sustancia uniformemente dividida y que retarda selectivamente el paso de ciertos componentes de la solución. Entonces dice, es la percolación. Entonces aquí las sustancias van a irse separando de un líquido, dice, a través de una columna, que es la fase estacionaria, uniformemente dividida, que se encuentra dentro de la columna. Y las sustancias se van a ir separando por migración diferencial. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí que vamos a recibir son fracciones, se reciben sustancias, esos líquidos que vamos a ir recibiendo de acuerdo al color o de acuerdo al tiempo también, y en cada fracción que recibamos podemos ir realizando pruebas de identificación. Entonces, ¿cuál es el absorbente más utilizado igualmente para la fase estacionaria? Al igual que la cromatografía en capa fina puede ser silica gel o también puede ser óxido de aluminio. Para otro tipo se utiliza Cefadex. La fase móvil es una cromatografía líquida porque la fase móvil es un líquido. Puede ser, en este caso, es una mezcla de solventes. Siempre los solventes se aplican, ¿no? No hay un solvente universal. Dependiendo qué tipo de metabolitos estoy separando, se seleccionan diferentes mezclas de solventes. Normalmente es una polar con un poco medianamente polar, ¿no?, que nos va a permitir una buena separación por migración diferencial. Para eso se utiliza. Aquí podemos ver entonces un poco, enseguida les voy a mostrar otro video de cómo se prepara la columna. Entonces, aquí se ha puesto el Cefadex o la sílica gel en la columna, se aplica la muestra, luego los solventes, y entonces a medida se abre la llave, por supuesto, y las sustancias se van a ir separando por migración diferencial. Si tengo colores, voy a recibir cada fracción un color y luego voy a pasar a hacer las pruebas de identificación. También puedo hacer absorbancia y puedo continuar incluso con estudios biológicos. ¿Bien? Entonces, es muy útil, nos permite separar, nos permite aislar también y, por supuesto, identificar la cromatografía en columna. Entonces, vamos a ver ahora el video de cómo se preparan las columnas.
La cromatografía en columna es una de las técnicas de separación más utilizadas en química orgánica, pues permite separar y purificar cantidades apreciables de compuestos presentes en una mezcla. No obstante, es imprescindible conocer previamente las condiciones de separación de la mezcla problema en cromatografía en capa fina, para poder abordar con éxito la separación de dicha mezcla por cromatografía en columna. Como todas las técnicas cromatográficas, la cromatografía en columna se basa en la afinidad relativa de los compuestos que se desea separar, por una fase estacionaria y una fase móvil. Las fases estacionarias, también llamadas adsorbentes, más comunes en cromatografía en columna son la gel de sílice y la alúmina. La fase móvil, también llamada eluyente, puede ser agua o cualquier disolvente adecuado a la polaridad de los componentes de la mezcla que se desea separar, aunque es habitual utilizar una mezcla de disolventes. La cromatografía en columna comienza por la colocación de la columna, cuyo tamaño debe ser adecuado a la cantidad de mezcla que se desea separar, en un soporte vertical. La columna se situará a una altura tal que permita la colocación de un matraz Erlenmeyer inmediatamente debajo de ella. El operador debe asegurarse de que la llave de la columna está suficientemente apretada para evitar fugas de líquido una vez llena, pero su giro se puede realizar empleando una sola mano. A continuación se toma una pequeña porción de lana de vidrio o algodón y se le da forma de galleta. Nunca debe compactarse en forma de bola, ya que impediría el paso del eluyente. La galleta se deja caer en la columna, situándola en la parte del estrechamiento con ayuda de una varilla de vidrio larga. En ningún caso debe introducirse dentro del estrechamiento de la columna, ni mucho menos en el orificio de la llave. Una vez situada la galleta, se coloca con ayuda del embudo de sólidos una pequeña cantidad de arena de mar, de manera que su altura llegue desde el estrechamiento a la parte de la columna de máximo diámetro. Típicamente esta distancia es de unos 10-12 milímetros. Lograremos así que la fase estacionaria salga por la parte inferior de la columna a través del algodón, al tiempo que favorece el proceso de compactación de la misma. Con ayuda de la varilla agitadora de vidrio, se prepara una suspensión espesa del adsorbente en el eluyente y se añade suavemente, a través del embudo, sobre el eluyente que se encuentra ya en la columna. Se abre la llave para que salga lentamente el exceso de eluyente para asegurar un empaquetamiento uniforme del adsorbente. A medida que desciende el nivel de eluyente, se han de añadir pequeñas porciones del mismo para despegar el posible adsorbente que permanezca en la parte superior de la pared de la columna. Es crucial que el adsorbente que se va empaquetando en la columna nunca se quede seco, ya que se crearían canales y burbujas de aire en el lecho, provocando una pobre separación de la mezcla de compuestos. Una vez que todo el adsorbente está empaquetado en la columna y cubierto por el eluyente, se añade cuidadosamente, a través del embudo de sólidos, arena de mar hasta que alcance aproximadamente 1 centímetro de altura sobre el adsorbente. Con ayuda de la pipeta y el aspirador de pipetas se deposita la mezcla de compuestos en la parte superior de la fase estacionaria, teniendo gran cuidado de no crear cráteres en el adsorbente ni salpicar las paredes de la columna de vidrio con la mezcla de compuestos que se desea separar. Una vez depositada la mezcla sobre el adsorbente, se abre la llave para que ésta penetre en la lúmina y se cierra en cuanto el nivel de la mezcla de colorantes alcanza la interfaz entre la arena y la parte superior del adsorbente. Se limpia la pipeta y se añade una porción de eluyente igual al volumen de mezcla de colorantes que se colocó anteriormente en la columna. Y se abre la llave de la columna, dejando que el nivel de agua descienda hasta la interfaz arena-adsorbente, prestando atención a que nunca se seque el adsorbente. Hay que repetir la operación añadiendo pequeñas porciones de eluyente 3 o 4 veces para asegurarse de que la mezcla de colorantes queda absorbida en el interior de la columna de alúmina. Una vez absorbida la mezcla de compuestos que se desea separar, se llena la columna con el eluyente. Para ello se comienza nuevamente depositando pequeñas porciones del mismo con ayuda de la pipeta, sin perturbar la parte superior del adsorbente. Cuando se alcanza cierta altura de líquido sobre la columna, se prosigue llenándola con ayuda del frasco lavador que contiene el eluyente. Una vez llena, se abre la llave y se empieza a recoger el eluyente en un matraz Erlenmeyer etiquetado con el número 0.
Se recoge un volumen equivalente al volumen muerto de la columna rellena. Ya que estamos separando compuestos coloreados, se observa cómo descienden a través de la fase estacionaria, siendo su velocidad de descenso inversamente proporcional a su grado de absorción sobre la lúmina. Una vez recogido el volumen de fase estacionaria, se comienza a recoger el eluyente a medida que emerge de la columna en los viales numerados. Se recogen cada uno de ellos 4 o 5 mililitros de fase móvil. En este caso podemos observar directamente la concentración del colorante que está emergiendo de la columna. La cromatografía en columna se puede desarrollar por gravedad o aplicando aire a presión en la parte superior de la misma. Una vez que ha emergido completamente el primer colorante, se puede cambiar el eluyente para evitar que se demore excesivamente la salida del segundo colorante. Para ello, hay que hacer descender el nivel de agua hasta la arena de la parte superior, y después de cerrar la llave, añadir etanol del 95% y continuar la elución. Si las sustancias que se desea separar no son coloreadas, el procedimiento anterior es igualmente válido, con la única diferencia de tener que recoger a ciegas las fracciones de eluyente a medida que emergen de la columna por gravedad o a presión. El seguimiento de los componentes que van emergiendo disueltos en el eluyente se ha de realizar mediante cromatografía en capa fina, utilizando placas provistas de un absorbente que contenga una pequeña cantidad de sustancia fluorescente. Con toda su potencia de técnica de separación y su capacidad de proporcionar compuestos de alto grado de pureza, realizar correctamente una cromatografía en columna requiere una dosis considerable de habilidad manual y destreza técnica. Aún así, solo con la experiencia se conseguirá dominar la técnica. Bien, chicos, entonces hemos visto la cromatografía entonces en columna. Es muy bonito ese video porque nos dice exactamente cómo se debe preparar, ¿no? Porque a veces no hay mucha información cómo se debe colocar el relleno, es decir, la fase estacionaria. Yo les voy a preguntar, ¿cómo ustedes han visto que se debería colocar esta fase estacionaria, la sílica gel? ¿La vamos a colocar sólida o hay que colocarla diluida? ¿Cómo han visto que se coloque? ¿Cómo vieron que se coloque? ¿Han prestado atención al video? A ver, dígame, María Isabel. Yo vi que se colocó en fase diluida, doctora. Diluida, muy bien. Se ha colocado diluida, perfecto, ¿no es cierto? Eso es para evitar que se hagan, no tiene que verse grietas ni canales, ¿sí? Tiene que ser bien compacta. Y el eluente se lo ha dejado ahí ese exceso o se ha eliminado el eluente en el cual se ha preparado la fase estacionaria. ¿A qué se refiere con el eluente, doctora? Es la fase móvil, es decir, el solvente. El solvente. Cuando hablo del eluente, me refiero a la fase móvil, es decir, a la mezcla de solventes. ¿Puedes repetir la pregunta, doctora, por favor? Sí, les había indicado si el solvente, ¿no es cierto?, que se ha colocado la fase estacionaria de sílica gel, se ha hecho como una dilución, pero después, ¿qué se ha hecho con eso? Se ha colocado en la columna, pero se ha dejado así húmeda, así se ha dejado con más el líquido esta fase estacionaria o se la ha eliminado. Se le añadió más líquido, doctora. No, inicialmente, si ustedes recuerdan, se ha eliminado el solvente en el que se ha hecho la dilución. ¿Para qué? Para que la fase estacionaria se vaya compactando, ¿no? Se la deja húmeda, pero se elimina el solvente, ¿no? Se elimina el solvente. Eso es muy importante, chicos. Ahora, otro aspecto. Ustedes han visto que recibía unos frasquitos, ¿no es cierto?, cada determinado tiempo. ¿Qué se llamarán a
a esa parte que hemos ido recibiendo. ¿Cómo les he dicho que se denomina? ¿Cómo les dije que se denomina? A ver, ¿cómo se denomina? Se ha dicho que se denominan fracciones. Cada muestra que estaba recibiendo, unos tubitos ¿no es cierto?, color azul que he ido recibiendo, se denominan fracciones. Y normalmente se recibe 10 ml, 10 ml, 10 ml, constantemente, ¿no? Y cada uno es una fracción. Y en cada uno se va a hacer pruebas, por ejemplo, de identificación. A veces son por colores. Cuando son por colores no hay problema. Pero cuando no tenemos o todo es del mismo color, pues vamos a ir recibiendo las fracciones en función del tiempo. Ahora, otra cosa que han podido ver ustedes, la aplicación de la muestra a separar, ¿la colocan de manera sólida o también la colocan diluida? ¿Cómo colocan? De manera diluida, doctora. Diluida en el mismo solvente, muy bien, diluida en el mismo solvente, ¿no? Entonces, en este video han podido ver ustedes específicamente cómo se debe preparar la columna. De la preparación de la columna y de la calidad de los solventes que vayamos a utilizar va a depender el éxito de una cromatografía en columna, ¿no? Entonces, en este caso, recuerden que se utiliza el solvente, que es la fase móvil, que no es un solo solvente. Normalmente se utilizan 2 solventes diferentes o 3, lo que nos va a permitir una mejor separación de los diferentes metabolitos. En el caso de la cromatografía en columna, nosotros podemos separar y podemos identificar, ¿no? A diferencia de cromatografía en capa fina, podemos nosotros obtener la fracción y continuar con estudios, ¿ya? Esa es una ventaja frente a la cromatografía en capa fina y podemos trabajar con mayor cantidad de muestra también, que es otra ventaja frente a la cromatografía en capa fina. Ahora voy a continuar con la cromatografía en columna. Vamos a ver esta cromatografía gaseosa, ¿no? Que en este caso la cromatografía gaseosa, en lugar de utilizar un líquido como fase móvil, va a utilizar un gas. Por eso se dice cromatografía gaseosa. Entonces, la cromatografía gaseosa, la fase móvil es un gas, ¿no? Ahora, dependiendo cómo sea la fase estacionaria, si es un líquido, se dice cromatografía gas líquido. Y si es un sólido, se dice cromatografía gas sólido. Entonces, en realidad, una de las características que tenemos en este tipo de cromatografía es que la sustancia a analizar debe vaporizarse e introducirse en la fase gaseosa, ¿no? Tiene un sistema de registro complementario. Miren, entonces aquí tenemos un gas, que los gases más utilizados son el helio, argón, nitrógeno. Tenemos el lugar de la inyección de la muestra, donde prácticamente en este caso se coloca con una jeringa Hamilton la muestra, la sustancia debe vaporizarse, para lo cual se sube a una alta temperatura. No se recomienda trabajar con sustancias termolábiles porque se podían dañar con alta temperatura, sí con aquellas que son termoestables, ¿no? Ahora, posteriormente, este gas va a ir arrastrando, aquí tenemos las columnas, hay 2 tipos de columnas, ¿no? Las clásicas y las capilares. Ahora se utilizan más las capilares, que son delgadas, pero son más largas. Entonces, es el mismo principio. Este gas va a ir separando en su camino las sustancias y tiene todo un sistema de registro bastante complementario, ultravioleta, espectroscopía de masas, etcétera. Y en función del tiempo, vamos a observar nosotros en una pantalla y luego una impresión, un cromatograma, donde cada pico que observemos va a corresponder a un determinado compuesto, ¿no? Este tipo de cromatografía gaseosa se utiliza para el estudio especialmente de los aceites esenciales en farmacognosia, ¿no? Y en fitoquímica. No sé si lo tenía por acá, ¿no? Entonces, a nosotros nos va a servir para, especialmente, como les decía, aceites esenciales. También algunos alcaloides son termoestables y se podrían identificar por este método, ¿no? En realidad, cualquier sustancia que sea termoestable, pero especialmente para aceites esenciales.
Voy a pasar entonces otro video complementario, cual es bien bonito, que nos va a permitir entender mejor este procedimiento. Hola amigos y bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a realizar una cromatografía de columna. Para ello vamos a necesitar 2 palillos, un vaso, un poco de alcohol, un poquito de algodón, una pluma de color azul. Todavía se puede ver en... Sí, todavía no estoy mostrando. Recién voy a compartir, estaba buscando, ¿qué pasa? Es que estaba viendo, me apareció otro video, estoy ya viendo, enseguida voy a compartir. Ahora sí, ya comparto. La cromatografía de gases es una de las técnicas más versátiles y ubicuas en los laboratorios, y se usa mucho en la determinación de compuestos orgánicos. Por ejemplo, la separación de benceno y ciclohexano, cuyos puntos de ebullición son 80.1 y 80.8 grados centígrados respectivamente, es extremadamente sencilla mediante la cromatografía de gases, pero casi imposible con destilación convencional. Aunque Martin y Singh inventaron la cromatografía líquido-líquido en 1941, la introducción de la cromatografía de partición gas-líquido por James y Martin una década después, tuvo una repercusión mayor e inmediata por 2 razones. La primera que, al contrario de la cromatografía líquido-líquido en columna que se operaba manualmente, la cromatografía de gases requirió instrumentos para su aplicación. Esta se desarrolló gracias a la colaboración de químicos, ingenieros y físicos, y los análisis fueron mucho más rápidos y se hacían en pequeña escala. La segunda fue que la industria petrolera, con su desarrollo, debía mejorar el control analítico, por lo que la cromatografía de gases se adoptó de inmediato. En pocos años se generalizó el uso de este método para analizar casi cada tipo de compuesto orgánico. Con esta técnica se pueden separar mezclas muy complejas. Cuando se acopla con la espectrometría de masas como sistema de detección, es posible la identificación virtualmente positiva de los eluados con una muy alta sensibilidad, creando un sistema analítico muy poderoso. Hay 2 clases de cromatografía de gases: cromatografía de gas sólido, que se le conoce de absorción, y cromatografía de gas líquido, también llamado de partición. De ellas, la más importante es la cromatografía de gas líquido, GLC por sus siglas en inglés, Gas Liquid Chromatography, usada en la forma de una columna capilar.
A continuación se muestra el funcionamiento sistemático de un cromatógrafo de gases. En cromatografía de gases, la muestra a analizar pasa al estado de vapor, inyectándola a un puerto calentado. El gas de la fase móvil se llama gas portador. El helio es el gas más usado, además del argón, nitrógeno e hidrógeno. Estos gases están disponibles en tanques presurizados. Se requieren reguladores de presión, calibradores y medidores de flujo para controlar la velocidad de flujo del gas. La fase estacionaria es un líquido no volátil soportado en una pared capilar con partículas sólidas inertes como la tierra de diatomeas. La muestra se inyecta rápidamente con una microjeringa hipodérmica a través de un tapón septum de goma de silicona y pasa a la columna. La separación se efectúa a medida que los componentes del vapor se equilibran con el gas portador y la fase estacionaria. La muestra se detecta automáticamente cuando sale de la columna mediante un detector cuya respuesta depende de la composición del vapor. Un inyector está formado por un bloque metálico, provisto de un sistema de calentamiento, un termostato capaz de mantener su temperatura constante y un aislamiento térmico adecuado. En el interior de este horno se encuentra alojado el sistema de inyección. En este, el gas portador previamente calentado pasa de forma continua por el sistema. La muestra es inyectada en el interior de la cámara por medio de una microjeringa de precisión a través de un diafragma perforable con capacidad de autosellado en el momento en que se retira la aguja. Una vez inyectada la muestra, esta es vaporizada de forma instantánea, mezclándose con el gas portador en una cámara de mezcla constituida de un material lo más inerte posible. La muestra, una vez vaporizada, es arrastrada rápidamente por la corriente de gas portador en dirección a la columna. Este inyector cuenta con un sistema de división de flujo a la salida de la mezcla. Los dos tipos de columnas que se usan en cromatografía de gases son las columnas empacadas y las columnas capilares. Las columnas empacadas fueron de primer tipo y se usaron durante muchos años. Las fases se seleccionan de acuerdo con su polaridad, teniendo en cuenta que lo semejante disuelve a lo semejante. Esto es, una fase estacionaria polar interactúa más con los compuestos polares y viceversa. Se debe seleccionar una fase en que el soluto tenga cierta solubilidad. Una vez que la muestra llega a la columna cromatográfica, esta va a comenzar a sufrir una separación según la polaridad de cada una de las partículas que componen a esta muestra, adhiriéndose a la columna cromatográfica. Conforme pasa la fase móvil, van a ir eluyendo cada uno de los componentes. Por ejemplo, en este diagrama vemos que la muestra conformada por tres tipos de partícula van a ser separadas según la polaridad de cada uno de ellos, y conforme atraviesa cada una de ellas el detector, se va registrando en el cromatograma. El detector de ionización de llama es el más usado y aplicable en cromatografía de gases. El efluente de la columna se dirige hacia una pequeña llama de aire hidrógeno. Muchos compuestos orgánicos producen iones y electrones cuando se pirolizan a temperatura de una llama de aire hidrógeno. La detección consiste en la monitorización de la corriente que se produce al captar las cargas. La recolección de los iones y electrones se consigue aplicando varios centenares de voltios entre la punta del mechero y un electrodo colector, localizado encima de la llama. La corriente resultante se mide entonces con un picoamperímetro. El detector de ionización de llama responde al número de átomos de carbono que entran en el detector por unidad de tiempo, de modo que es un dispositivo sensible a la masa y no a la concentración. Este detector es selectivo hacia los compuestos que presenten enlaces carbono-hidrógeno, por lo que son muy pocos los compuestos que no dan señal en él. En un detector de ionización de llama, el gas procedente de la columna se mezcla con un hidrógeno y esta mezcla se quema en una cámara con exceso de aire. Por encima de la llama se dispone un colector cilíndrico polarizado con el fin de recoger los iones generados. Sobre este dispositivo se mide la corriente iónica que se establece entre la punta del quemador y el electrodo colector.
Bien, como han podido ver entonces, hemos presentado un video muy completo, ¿no es cierto?, sobre la cromatografía gaseosa. A ver, les voy a hacer una pregunta de comprensión. ¿Cuáles serían el gas o los gases más utilizados en este tipo de cromatografía? Sí, El helio, doctora. el helio, El perfecto. helio. Además del helio, otro, El argón. argón. Muy bien, helio, argón, nitrógeno, ¿verdad? Perfecto. También ha indicado que tenemos cromatografía gas líquido, gas sólido, ¿no? Pero ¿cuál es el más utilizado? Ha indicado el Gas líquido, doctora. perfecto, muy bien, Damaris. Gas líquido es el más utilizado. Ahora hay dos tipos de columnas, la clásica, ¿no es cierto?, que se la ve un poco más gruesa, y otro tipo de columna más. ¿Cuáles serían esos dos tipos de columnas que se utilizan? La columna clásica, doctora. Ya, La y capilar. la columna capilar, correcto. Esta columna capilar son mucho más largas, llegan a medir hasta 30 metros, son muy enroscadas, ¿no? Es muy utilizada con mucha frecuencia porque permite una mejor separación de los compuestos. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan, chicos? A ver, ¿qué más podemos preguntar antes de ustedes de comprensión? Otra vez, ¿para qué tipo de metabolitos secundarios utilizaríamos en farmacognosia esta técnica de cromatografía gaseosa? Cualquier sustancia que sea termoestable, doctora. Muy bien, para sustancias termoestables, pero especialmente en el campo de farmacognosia, ¿para qué tipo de metabolitos nos sirve? Aceites Para esenciales, doctora. aceites esenciales. Perfecto, para aceites esenciales. Muy bien. Ya, perfecto, chicos. Entonces, habíamos visto el día de hoy los tres tipos de cromatografía más frecuentes: la cromatografía en capa fina, la cromatografía en columna y la cromatografía gaseosa. Las dos primeras son cromatografías líquidas. ¿Cuándo se llama cromatografía líquida y cuándo se llama cromatografía gaseosa? A ver, ¿me pueden indicar, por favor? ¿Cuál sería la diferencia entre una cromatografía líquida y una cromatografía gaseosa? Que en la cromatografía líquida, doctora, se utiliza como solventes los líquidos, y en la cromatografía gaseosa se utiliza como solvente los gases. Como fase móvil, ¿no? En la cromatografía líquida, la fase móvil es un líquido, y en la cromatografía gaseosa, la fase móvil es un gas, ¿no? Esa es la diferencia. Muy bien. Ahora, dentro de estos tipos de cromatografía hay otras que se han desarrollado que nos va a permitir en realidad mejorar, ¿no? La velocidad, por ejemplo, de separación de la cromatografía en capa fina. Y esto es lo que viene a ser la técnica del cromatotrón, que les voy a explicar en la siguiente clase. Luego, en cromatografía en columna, hay el famoso HPLC, que es la cromatografía de alto performance, de alta precisión, que es una cromatografía mucho más rápida. Entonces, nos faltaría ver estos tipos de cromatografía que vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Como también ustedes tienen que ir a sus prácticas, y yo también, entonces vamos a quedar aquí hasta la siguiente semana. Pero, sin embargo, si tienen dudas, preguntas, pueden hacerlo, por favor, en este momento.
Ya, perfecto. Entonces, la siguiente semana estaríamos viendo, terminando las otras técnicas cromatográficas, las variantes. Vamos a ver el análisis por fluorescencia y ya estaríamos entrando luego a lo que viene a ser elementos de fitoquímica. Una vez que terminemos elementos de fitoquímica, ya vamos a tener los 5 temas necesarios para el primer parcial, ¿no? Entonces, recuerden que en 2 semanas ya estaríamos comenzando con los parciales, ¿bien? Eso sería entonces todo, chicos, y nos vemos el siguiente martes, estaríamos en clases. Entonces, buen día a todos y no hay más preguntas. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.